me amarraron como puerco. ¡Fua! Y saco el carácter, y saco la fuerza, y saco el poder. Estoy seguro que en algún momento has visto a alguien borracho, o que incluso tú mismo has estado borracho o borracha. Eso se debe al efecto embriagador que tiene el alcohol sobre nuestro cuerpo y nuestra mente. Sin embargo, ¿sabías tú que el ser humano es el primate que más resiste al alcohol? ¿Cómo lo escuchas? El ser humano es el primate que más alcohol puede ingerir antes de ponerse borracho, así como el que mejor tolera los efectos de la resaca. También es el segundo mamífero más borracho del mundo, solo detrás de la musaraña de Malasia, que bebe como si se tratara de agua. Aunque a diferencia de la musaraña, el ser humano posee una capacidad intelectual mucho mayor, lo cual lo llevó a tener una perspectiva diferente de la borrachera y a obrar en consecuencia. Sí, su mayor tolerancia al alcohol hizo que le agarrara un mayor gusto a la embriaguez, superior al de los monos, pero su desarrollo intelectual lo llevó a no querer conformarse con las cantidades y la frecuencia de alcohol que le ofrecía la naturaleza. Hay por ahí una teoría que dice que el ser humano se asentó y comenzó a practicar la agricultura, no porque realmente tuviera necesidad de alimentarse, sino porque deseaba emborracharse de manera habitual. Si tenía hambre, iba y cazaba, o bien recolectaba. Total, animales y fruta había de sobra. Pero el alcohol no se presenta tan seguido en la naturaleza. Oye, pero ¿las frutas cuando se pudren se fermentan? Ok, se fermentan, pero a ver, emborráchate con una naranja o con una mandarina, a ver si puedes. No es suficiente, necesitas una mayor cantidad de fruta podrida para sacarlo de una botella de vino, y si además tienes que compartir con tus amigos de la tribu, pues el número de fruta que necesitas se incrementa. A todo lo anterior agrégale que no toda la fruta se puede consumir cuando está fermentada. ¿Y cuál es el resultado? Que la borrachera en la prehistoria era muy poco usual, sin la posibilidad de repetirse a gusto del individuo, lo cual según la teoría resultaba bastante frustrante para nuestros antepasados, y por eso decidieron comenzar a hacer su propio alcohol. ¿En qué se apoya este postulado? Se apoya en la existencia de un viejo edificio, ubicado en Turquía, Göbekli Tepe, que se presume es el más antiguo del mundo. ¿Qué tan antiguo? Pues de unos 8000 o 10000 años antes de Cristo, o sea, anterior al establecimiento del hombre en la agricultura. El lugar posiblemente no fue utilizado como una vivienda, sino más bien como un templo, el cual fue levantado por cazadores-recolectores. ¿Con qué propósito? En Göbekli Tepe hay unas grandes bañeras de piedra, con capacidad para 40 galones, que contienen rastros de una sustancia química llamada oxalato, que se forma cuando se mezcla la cebada y el agua, o sea, cuando se hace cerveza. Sí, escuchaste bien. Según parece, Göbekli Tepe era un lugar de reunión en el que una o varias tribus de cazadores se juntaban a beber cerveza, 10.000 años antes de Cristo, lo cual quiere decir que la cerveza es más antigua que la sedentarización y que la agricultura. Como digo, al hombre primitivo le gustaba emborracharse, y prueba de ello es que se tomó la molestia de construir un lugar especial para hacer y consumir la cerveza. Y si eso todavía no te parece lo bastante significativo, acuérdate que estamos hablando de unos cazadores-recolectores, nómadas, que un mes podían estar aquí y al siguiente en la orilla del continente. Ahora, si la cerveza era lo bastante importante para viajar desde quién sabe dónde a un santuario perdido en Turquía, pues también podía hacerlo para establecerse, ¿no? Y cultivar la tierra, ¿no? Un impulso cultural para cambiar el comportamiento. Esa es la lógica de esta teoría. Repito, teoría, no verdad absoluta y verificada. Sí, porque luego, pues, ¿qué tal que el niño va y le dice al papá, papá, el youtuber dijo que la cerveza hizo que el hombre se volviera sedentario? Y el señor, pues, lógicamente va a decir, pero ¿cómo puedes creer esas mentiras, hijo de mi alma? Ahorita mismo voy y denuncio ese canal por andar engañando a los jóvenes. Sin embargo, aunque esta teoría estuviese equivocada, es indudable que las bebidas alcohólicas ocuparon un lugar estelar en la vida del hombre durante aquellos remotos días, y así continuó cuando surgieron las primeras civilizaciones, porque al hombre en general le gusta ponerse borracho, eso sí está comprobado. ¿Cómo se embriagaban en la antigüedad? ¿Bebían lo mismo que hoy? ¿Había bares? ¿Tomaban en casa? ¿Las mujeres también bebían? ¿O solamente lo hacían los hombres? Bueno, pues vamos a descubrirlo. Antes de meternos de lleno al tema del video, cabe hacer una aclaración. No veremos todas las civilizaciones del Age of Empires 1, solamente mencionaremos a las más significativas del orbe, por cuestión de tiempo más que nada. Sí, porque un video con todas las culturas pues abarcaría más de 1 hora, y no sé si eso resultaría cansado para mi público, por eso pues mejor acotar. Sin nada más que agregar, comencemos con los primeros borrachos de la lista, los sumerios, tan alejados como 4000 años antes de Cristo, y curiosamente son los que más se parecen al bebedor contemporáneo, al menos en las formas. De acuerdo a la mitología sumeria, Enki, el dios del saber, se había reunido con Inanna, la diosa del sexo, para beber cerveza y vino.
Y también, bueno, pues para charlar y pasar el rato. En determinado momento decidieron hacer una competencia, a ver quién podía consumir más cerveza sin quedarse dormido, y Nana ganó, y aprovechándose de que Enki se había desmayado, se robó toda la sabiduría del cielo, se la llevó a la tierra y la puso a disposición del hombre. ¿Qué significa este mito? Pues que la civilización llegó gracias a la cerveza. En la epopeya de Gilgamesh, el pasaje más conocido de la mitología sumeria, existe un hombre llamado Enkidu, quien vive entre los animales como un Tarzán mesopotámico. Eso hasta que la diosa Inanna aparece e intenta convertirlo en humano, y lo logra, teniendo relaciones con él y dándole de beber cerveza. Enkidu se toma 7 jarras y queda fascinado con la bebida. Posteriormente intenta volver con sus amigos los animales, pero esto lo rechazan, y Enkidu se marcha a Uruk a luchar contra Gilgamesh, se hace amigo de este, y al final muere tristemente. Sin embargo, quitando la trágica historia de Enkidu, la epopeya de Gilgamesh alza un mensaje que va en consonancia con el anterior mito. La cerveza es lo que te hace humano, te hace civilizado, y por eso los animales ya no veían a Enkidu como parte de su comunidad, porque ya era un hombre. La cerveza y la civilización van de la mano, de acuerdo con los antiguos sumerios. Dicho lo anterior, intenta imaginarte el peso que la cerveza tenía en la cultura sumeria, y la cantidad de veces que la gente se emborrachaba. Los reyes bebían cerveza en sus tronos, los sacerdotes en sus templos. Enheudana, la hija de Sargón el Grande, escribió numerosos poemas alabando a los templos de Ur y sus alrededores. En estos poemas podemos encontrarnos cosas como esta: a tu puesta, mirando hacia Ericún, la cerveza es vertida en hermosos cuencos del santo An, al aire libre. Lo que sea que entra en ti es inigualable. Lo que sea que dure, terrorífica fachada, casa radiante, lugar para encontrar la justicia que Lord Ningirsu ha llenado con grandeza y temor. Pero bueno, eso es hablando de las clases privilegiadas. Entonces, ¿cómo se emborrachaba un sumerio común? Pues en las tabernas, ya las había, y casi siempre solían estar en algún lugar cercano a la plaza principal. Ahí mismo se hacía la cerveza, por lo cual había un olor fuertísimo a malta y a cebada, aunque la cerveza sumeria no era como la que compras hoy en la esquina, sino más bien un potaje de cebada burbujeante con un montón de cosas sólidas flotando en la superficie. ¿Cómo te tomabas eso entonces? Pues con una pajilla, o popote, no sé cómo se diga esto en tu país, la cual nos permitía ir debajo de toda esa cosa y succionar el dulce líquido que había en el fondo. Ahora, las tabernas sumerias siempre pertenecían a las mujeres, no a los hombres. La dueña era una mujer, y las que hacían la cerveza también. ¿Cómo sabemos esto? Pues por el código de Hammurabi. Ahí se ven varias referencias a las tabernas, y en todas se menciona que el dueño de estas es una mujer. Algunas de las más importantes son las siguientes: si una tabernera no acepta maíz como parte del pago por la cerveza, pero sí dinero, y el precio de la bebida es menor que el del maíz, será condenada y ahorcada. Si hay conspiradores en la casa de la tabernera y estos no son denunciados, la tabernera será ejecutada. Si una sacerdotisa abre una taberna o bien entra en una taberna para beber, esta mujer será quemada. Por cierto, afuera de las tabernas también había prostitutas, por lo cual además de ofrecer cerveza, estos lugares también funcionaban como prostíbulos, y el precio por una prostituta y por una cerveza era generalmente un lechón. Así que si veías a un fulano llegar con un cerdito entre los brazos, ya sabías que no solamente iba por cerveza. Habiendo visto ya a los sumerios, pasemos con la civilización más opuesta a nosotros dentro de este video: los egipcios. En la mitología egipcia los humanos habían estado diciendo cosas desagradables sobre Ra, y este en castigo les envió a la diosa Semek para que los matara a todos. Semek era la diosa de la guerra y de la venganza, por lo que gustosa aceptó esta tarea, desempeñándola bastante bien durante años y décadas. Luego de este tiempo, Ra se arrepintió de haber condenado a los humanos y decidió perdonarles la vida. No obstante, Semek no tenía los mismos remordimientos que Ra y se rehusó a dejar inconclusa su labor. Ra entonces vio que él mismo sería quien tendría que detener a Semek, y para ello mandó hacer 7000 barriles de cerveza. Después la tiñó de rojo y finalmente la vació sobre los campos. Al verla, Semek pensó que se trataba de sangre humana y comenzó a beberla. Entonces empezó a darle sueño, y, olvidándose de su matanza divina, se echó a tomar la siesta. Así la humanidad fue salvada gracias a la cerveza. Sí, ya sé,
la misma embriaguez de los sumerios, con la cerveza posibilitando la existencia del hombre. Sin embargo, he aquí un pequeño giro festivo que le dan nuestros amigos los egipcios, pues no solamente les encantaba tomar cerveza, sino que también tenían un festival especialmente dedicado a la borrachera, que tal cual se llamaba así, el Festival de la Borrachera. Se celebraba de manera anual para homenajear a la diosa Semek y para conmemorar la salvación de la humanidad a través del milagro de la cerveza. Coincidía con la inundación anual del Nilo, la cual trae fertilidad a Egipto, y, de acuerdo con la leyenda, con el retorno de Semek de su exilio en el sur, ocurría en el templo de la misma diosa, y asistían multitudes de egipcios, así como miembros de la familia real. El festival comenzaba al atardecer. Las multitudes de fieles se reunían en la ladera este del Nilo, esperando la llegada de la deidad. Detrás de ellos estaba el templo, el cual había sido especialmente perfumado con aceites de dulce olor. Al cabo de un rato, llegaba una barcaza ceremonial y atracaba en el puerto. En ella venía un sacerdote que llevaba consigo una vasija llena de cerveza teñida de rojo, además de la diosa, que no se sabe muy bien si era una estatua o alguien disfrazado de ella. Pero bueno, cualquiera que fuera el caso, aquello era tomado como la representación de Semek. Posteriormente la diosa era llevada al templo, en una procesión encabezada por el sacerdote, así como por varios bailarines. Una vez ahí, venía el golpe de las bolas, que ok, yo sé que puede sonar como algo sexual, sin embargo no lo era, ya que las bolas estaban hechas de barro, y representaban los ojos de los enemigos de la diosa, los cuales debían ser destruidos por el faraón, o bien por el mismo sacerdote, que desembarcó con Semek. Una vez destruidas las bolas, la diversión comenzaba. Grandes cantidades de vino y cerveza corrían por todo el lugar, y los asistentes literalmente se volvían locos. Para no hacerte la larga, decenas de niños eran concebidos durante este festival, lo cual no era mal visto por los egipcios, sino todo lo contrario, ya que se trataba de niños concebidos durante un festival sagrado, lo cual los volvía sagrados también. Al final, borrachos y satisfechos, los fieles se dormían, llenando la explanada de ronquidos e inconsciencia. Entonces, aprovechando que todos dormían, un grupo de sirvientes sacaban del templo una gran estatua de Semek y la colocaban en el centro de la explanada. Posteriormente aguardaban a que llegara el amanecer, para despertar a todos con ruidosos tambores y panderetas. El objetivo de todo esto era que al despertar medio borrachos, los fieles se encontraran con la imagen de Semek y tuvieran una experiencia mística. ¿Mística? Sí, mística. La borrachera, las luces del alba, y de repente se te parece una diosa. Claro que para nosotros todo esto puede sonar extraño, porque en el mundo occidental no existe una tradición religiosa de la borrachera. No obstante, podemos encontrar esta práctica a través de la historia, desde México a las islas del Pacífico y a la antigua China. Hay, o hubo, un misticismo de la borrachera. Y hablando de la lejana China, veamos un poco cómo se emborrachaban los chinos. A los primeros emperadores también les encantaba hacer orgías mientras se hallaban alcoholizados. Según la leyenda, uno de estos monarcas incluso tenía en su palacio un lago artificial, hecho de vino, en el que sus cortesanos nadaban y se embrutecían, a la vez que copulaban, con todo lo que ello implica. Pero a diferencia de los egipcios y los sumerios, los chinos decidieron restringir la ingesta de alcohol en un momento determinado. ¿Por qué? Pues por la experiencia que tuvieron. Al emperador del lago le gustaba muchísimo beber, razón por la cual casi no se dedicaba a gobernar, por andarse embriagando, lo que lo hacía un mal soberano. Entonces vino un chico llamado Tang Shang, se levantó en armas y derrocó al mal emperador, estableciendo con ello la dinastía Shang, que bueno, eso también sigue siendo parte de la leyenda. No obstante, hay evidencia de que en la vida real varios emperadores también fueron derrocados por el mismo motivo, razón por la cual sus sucesores llegaron a la conclusión de que el alcohol podía derrocar dinastías y generar el caos en el reino. Entonces optaron por restringirlo a ocasiones especiales, en las que la ingesta de vino también sería dosificada, para que no hubiera emperadores alcohólicos que, por tener este vicio, descuidasen su imperio. La idea de limitar el alcohol a ceremonias específicas es de inspiración confuciana. Según Confucio, un sabio chino, si pasas todo el día reverenciando a tus superiores te acostumbrarás tanto que luego te parecerá perfectamente normal ser subordinado de otros. ¿Qué quiere decir todo esto? Que lo que se repite se arraiga. Transportado al problema del alcohol, la solución confuciana sería reprime el impulso por beber con ceremonias específicas, y la gente poco a poco irá internalizando que no debe tomar siempre, sino cuando el calendario o la situación lo demandan. ¿Y cuáles eran las ocasiones especiales, te preguntarás? Pues en las bodas, funerales o en la celebración de algún dios. Fuera de ahí no podías beber y eras castigado si desobedecías. Aunque bueno, mucha gente aprovechó un vacío legal que había en la ley y siguió emborrachándose como antes. Ahorita vengo. Voy al velorio del señor Link. Pero si tú no conoces a ningún señor Link. ¿Y qué?
En ningún lado dice que tenga que conocer al difunto para entrar al velorio. Y la restricción del alcohol fracasó, pues a pesar de los castigos, el vino y la cerveza continuaron siendo consumidos con regularidad, solo que ahora se hacía de manera clandestina. Si pensabas que la lucha contra los vicios era cosa del siglo XX, pues no, ya los chinos andaban batallando contra el alcoholismo. Pero bueno, son una excepción entre todos los pueblos que vivieron en la antigüedad, ya que muchos otros aceptaban la borrachera como algo cotidiano e incluso deseable. Más ejemplos de esto son los griegos y los romanos, quienes, como en todo, presentaban similitudes a la hora de beber. Veamos primero a los griegos. Los griegos, como es sabido, tenían a Dionisio, que era el dios de la fertilidad y del vino, y a sus compañeras, las Menades, que se iban a las montañas a rendirle culto y a embriagarse. No obstante, a pesar de esto, los griegos no le hacían fiestas alocadas a Dionisio, como sí hacían los egipcios con Semec, porque aunque parezca increíble, a los griegos les gustaba emborracharse, pero no así perder el control de sus acciones. De acuerdo con ellos, si podías beber mucho y aún así comportarte, entonces eras un hombre ideal, y si podías hacerlo en público, podías mostrarle a los demás que eras un hombre ideal, porque estarías exhibiendo la gran virtud del autocontrol, incluso bajo la influencia del alcohol. Al igual que el valor, el autocontrol era una cualidad bastante apreciada por los griegos, tanto que querían demostrarla a los demás, para que todo el mundo viera que eran virtuosos. El valor lo demostraban en la guerra, peleando, pero ¿y el autocontrol? Ese lo demostraban en el simposium. El simposium era una reunión que hacían los hombres en casa de algún amigo o familiar. Y digo los hombres porque a las mujeres se les tenía prohibido asistir, y si alguna se presentaba la corrían inmediatamente. En el simposium, los hombres comían primero y después bebían. Esta segunda parte la llevaban a cabo en el andrón, que literalmente significa sala de hombres. Ahí había sofás con cojines, donde podían sentarse o incluso recostarse, poniendo un cojín bajo el brazo. Pero aparte de beber, ¿qué más se hacía en el andrón? Bueno, pues además de emborracharse deliberadamente, los invitados al simposium se ponían a platicar, debatir o reflexionar en torno a un tema en particular. Si podían hacerlo sin perder la lucidez, significaba que habían alcanzado el autocontrol. El banquete de Platón es de hecho un simposium, en el cual se discute el tema del amor, pidiéndole a los invitados que den argumentos largos y detallados. Sin embargo, aquí tenemos que hacer una aclaración, ya que el tema que discutían no era libremente elegido por los invitados, sino que lo decidía el anfitrión del simposium, quien también escogía el vino y determinaba el tiempo que tomaría la sesión, si unas cuantas horas o bien toda la noche. Los demás no tenían voz ni voto en estas cuestiones. Ah, por cierto, los griegos nunca tomaban cerveza, solo vino, ya que pensaban que la cerveza era una bebida de los pueblos incivilizados, como los persas, y pues ellos, como eran civilizados, no podían rebajarse a tomar cerveza. Similar a los griegos, los romanos también organizaban reuniones para ponerse borrachos, el convivium, pero en este el objetivo no era demostrar que podías beber mucho sin embriagarte, sino que tenías más estatus, más poder y más dinero que tus invitados. Pero antes de pasar a vayamos a ver un poquito la situación política de Roma. A través de su historia, los romanos tuvieron tres tipos de gobierno: la monarquía, la república y el imperio. Durante la monarquía el poder lo ejercía un rey, que era elegido por un consejo de ancianos. En la república quien mandaba era el senado romano, compuesto por 300 miembros. En el imperio el que regía era el emperador, que pues es la figura de autoridad que más relacionamos con la antigua Roma. Conocidos los tres periodos, pasemos entonces a la república. Ahí el alcohol estaba prohibido, y si te cachaban bebiendo o borracho, te podían meter preso, como si fuera un crimen. La razón de esto es que los romanos veían que los griegos eran unos borrachos, y pues no se querían parecer a ellos. Por eso la embriaguez era una falta grave en los tiempos de la República. Sin embargo, luego vino el imperio, y la patria romana se expandió por la tierra, volviéndose inmensamente rica y opulenta. Y como normalmente pasa en este tipo de casos, todo ese dinero volvió locos a los romanos, quienes comenzaron a relajar sus costumbres y decidieron darle una oportunidad al alcohol, más concretamente al vino, y les encantó. El problema era que la riqueza romana no se distribuía de una manera equitativa. Había unos que tenían más que otros, y si tienes poco dinero, por lógica también tendrás poco vino, si es que te alcanza. ¿Qué hacer entonces si querías más? Pues tenías que buscarte a un mecenas, alguien con más dinero que te proporcionara el vino. Pero como nada en esta vida es gratis, tenías que vender tu dignidad a cambio de la tan apreciada bebida. ¿A qué me refiero con vender tu dignidad? Pues a seguir y a alabar a aquella persona, como si fuera superior a ti, y a dejarte humillar e insultar, porque a los romanos, cómo les gustaba denigrar a los que consideraban inferiores, y para muestra el convivium, que era una práctica que se hacía dentro de este horrible sistema. Todas las noches los romanos más ricos hacían reuniones en las que podías comer y beber todo lo que quisieras. Suena bonito, ¿verdad? ¿Pero qué crees? Que la atención no era la misma para todos los invitados. Comencemos por describir cómo era la mesa. Era grande y cuadrada, y era ocupada tan solo por 3 de sus lados. El lado que no se ocupaba era por donde los esclavos servían la comida y retiraban los platos vacíos.
Ahora, supongamos que tenemos el punto de vista de un esclavo y que estamos en el lado vacío de la mesa, ¿ok? Bueno, del lado izquierdo tenemos al anfitrión del convivium, junto con toda su familia, que por obvias razones son los protagonistas del evento. En la parte opuesta a nosotros están los invitados de honor, que pueden ser personajes importantes de la política o bien amigos cercanos del anfitrión, quien por cierto se encuentra en la esquina más cercana a este lado. Finalmente, en nuestro lado derecho tenemos a los invitados menos importantes, los que están ahí para ser humillados a cambio de comida y alcohol. A estos se les daba la peor calidad de vino, los alimentos menos apetitosos, se ponían a su servicio a los esclavos menos agraciados de la casa y se les daba a tomar en una copa de barro. ¿Y qué? ¿Qué tiene que haya sido de barro? Pues que al anfitrión y a los invitados de honor se les daba a beber en copas de oro, a veces incrustadas de piedras preciosas, que además de caras, eran más resistentes que las de barro, y pueden ser arrojadas sin temor a que se rompiesen. ¿Arrojadas a dónde? Pues a los invitados menos importantes, ya que una vez ebrios, el anfitrión y los otros no se conformaban con menospreciarlos, sino que también los agredían físicamente, y estos se tenían que aguantar si querían volver a ser invitados al convivium. En resumen, la gente solamente iba al convivium a ser humillada a cambio de vino, o bien a humillar a los que consideraban inferiores, y seguramente te estarás preguntando, oye, ¿y de verdad valía la pena dejarse humillar por un poco de alcohol? Pues nosotros podemos pensar que no, pero sorprendentemente para los romanos de aquella época, pues sí, el vino, aunque de mala calidad, valía eso y más. Y la prueba es que durante los años que duró el imperio, jamás faltó gente en el convivium. Pero bueno, pues también tenía unas cosas buenas. Por ejemplo, que las mujeres podían asistir, lo cual lo hace mejor que el simposium, ¿verdad?